Continuando con el siguiente tema en trigonometría, ahora nos toca ver lo que es longitud de arco y sector circular. Para poder detectar lo que es longitud de arco y sector circular hay que tener bien claro lo que es circunferencia y círculo, ¿no? Acá yo te he hecho un pequeño preámbulo, lo que es circunferencia y círculo. Circunferencia, acá está, mira, circunferencia es el borde, ¿no? Es el borde de todo lo que es. El círculo es lo que es la parte interior de lo que hay dentro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabes desde que si O es el centro, desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia es el radio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esto? Mira, acá yo te he puesto arco de la circunferencia. ¿Cuál es el arco de la circunferencia? Este, miren chicos, acá le he puesto dos flechitas negras. Este de acá se le denomina arco de la circunferencia. ¿Está bien? Ahora, la longitud de la circunferencia tiene su fórmula, ¿no? La circunferencia, te vuelvo a repetir, es todo el borde, ¿no? Y el círculo es lo que hay en la parte interna. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? ¿No? La longitud de la circunferencia está dada por 2pi por el radio. ¿Está bien? Toda esta longitud, mira, toda esta longitud de la circunferencia es lo mismo que 2pi por el radio. Ahora, también tú te sabes el área del círculo, ¿no? El círculo es lo que está en la parte interna, te vuelvo a repetir. El área del círculo está dado por pi por radio al cuadrado. Esas dos fórmulas tú te las sabes, ¿no es cierto? Hay que quede bien claro lo que es circunferencia y círculo. Te vuelvo a repetir, circunferencia es todo esto, mira. Circunferencia es todo esto, ¿no? El borde, digamos. Y el círculo es todo lo que está en la parte interna. Desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia se le denomina radio, ¿no? Y el radio, acuérdate, ¿no? Si yo trazo del centro hacia acá, también es radio, del centro hacia acá, también es radio. Desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia es el radio. ¿Está bien? Y ahí está dado lo que es longitud de la circunferencia, que es 2pi por el radio, que es todo esto, mira, ¿no? De acuerdo a cuánto valga el radio, ¿no? Acá hay que ponerle, para que no te equivoques, ahí está, porque el radio le he puesto con R mayor, ¿no? Ahí está. Y el área del círculo, también, no pi por radio al cuadrado, es el mismo radio, ¿no? Ahí lo pongo, para que no te equivoques, ahí está, pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? Ahora sí, con eso ya vamos a ver sector circular. ¿Qué pasa si de toda la circunferencia yo solamente quiero extraer, supongamos que esta sea una torta, ¿no? Supongamos que esta sea una torta y yo quiero extraer solo este pedazo de la torta, mira. Este pedazo, ¿no? Este pedazo. Aquí está, mira. A eso se le denomina sector circular, porque voy a sacar solamente un pedazo. ¿Está bien? El sector circular está dado por quién. Este es O, es el centro, mira, ¿no? Ya sabes que desde el centro hacia cualquier lado es radio. Ahí está, mira, radio, radio. Y esta es una longitud. Esta es la longitud del sector. Acá te puse arco de la circunferencia, ¿qué es esto? O también se le llama longitud del sector. Y esa longitud tiene una fórmula. La longitud, esta mira L, ¿no? La longitud del sector está dado por quién? Por el ángulo, por el radio. Ojo acá, esto es importante, ¿eh? El ángulo tiene que estar expresado en radianes. O sea que si te lo dan el ángulo en sistema sexagesimal o centesimal, ya hemos llevado ya lo que es sistema de medidas angulares. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que S, ¿no? Sobre 180 es igual a C, perdón, ¿no? Es igual a C sobre 200 y es igual a R sobre pi radianes. Acuérdate que ya hemos llevado sistema de medidas angulares. ¿Está bien? Es importante, el ángulo tiene que estar dado en radianes. Ahí está la fórmula de la longitud del sector. La longitud es igual a θ por R. Ahora, así como hay longitud, también hay una área del sector circular. Aquí será igual el área del sector circular. Ahí está, mira. Hay tres fórmulas, ¿no? Hay tres fórmulas. La primera de ellas es esta, mira, θ por el radio sobre 2. ¿Está bien? Θ por el radio sobre 2. Hay varias fórmulas. Θ por el radio sobre 2. Tres fórmulas. Profesor, ¿y cuáles serán las otras tres más? Mira, perdón, acá es θ por el radio al cuadrado. Θ por el radio al cuadrado sobre 2. Mira acá. Este radio al cuadrado lo voy a expresar así, mira. θ por R por R. ¿Está bien? Sobre 2. O sea, no le hice nada. Simplemente el radio al cuadrado lo estoy desglosando en radio por radio. ¿Y para qué, profesor? Porque θ por radio, tú sabes cuánto vale. Acá está, mira. θ por radio vale L. Entonces, en vez de poner θ por radio, le pongo L. Ahí está la otra fórmula. L por R entre 2. Longitud por radio entre 2. ¿Está bien o no? Y existe otra fórmula, acá sabes. Otra fórmula, ¿no? ¿Qué pasa si a esa de acá, L por R, mira, L por R sobre 2, le pongo θ en el numerador y θ en el denominador? No le hago nada, ¿sí o no? Porque estos se van a cancelar y me sigue quedando L por R entre 2. ¿Está bien? Pero tú sabes cuánto vale θ por R. ¿Cuánto vale θ por R? Acá está L. Y L por L sería L cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Vuelvo a repetir. A la segunda fórmula, que es longitud por el radio, la estoy multiplicando por θ en el numerador, por θ en el denominador. No le estoy haciendo nada porque los θ, como se están multiplicando, se pueden cancelar. Y te vuelve a quedar L por R entre 2.
¿Está bien? Pero si consigo esto, mira. Tita por R, ¿cuánto vale? Acá está, mira. L. L por L, L cuadrado. O sea que en vez de poner todo esto, ¿está bien? Voy a poner L cuadrado sobre 2 tita. ¿Me dejo entender? Ahí hay 3 fórmulas que tienes que saber para sector circular. Depende cuando que te dan longitud y radio, vas a utilizar esta. Si te dan tita y radio, vas a utilizar esta. Si te dan longitud y tita, vas a utilizar esta. Mayormente, si utilizas la primera. Mayormente, no siempre. Mayormente se utiliza la primera. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con el trapecio circular? Profesor, pero este es un sector circular. Ahí en realidad hay 2 sectores circulares, chicos. Mira, acá hay uno. Un pequeño y hay uno. Ojo, hay 2 sectores circulares con el mismo ángulo en radianes. Cuando esto sucede, cuando tienes 2 sectores circulares con el mismo radio, se llaman sectores circuncéntricos. ¿Está bien? Sectores concéntricos. Ahora sí, mira lo que va a pasar. Al menor sector circular, yo le voy a poner un radio menor, ahí está, ¿no? Y al mayor sector circular, le voy a poner de acá hacia acá, R. Y del centro hacia el mayor, le voy a poner R mayor. ¿Está bien? Ahora, para el primer sector circular, obviamente que va a tener una longitud. ¿Está bien? A esta longitud, a esta de acá, mira, a esta longitud, ¿está bien? Yo le voy a poner longitud menor. Ahí. ¿Por qué, profesor? Porque va a haber otra longitud mayor, esta, mira. ¿Está bien? Esta, mira, a esta le vamos a llamar longitud mayor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el trapecio circular es este, mira. Este es el trapecio circular. Mira. Ahí está. Este es un trapecio circular. Este es un trapecio circular. Ahora, el trapecio circular, obviamente que va a tener una distancia de separación entre las 2 longitudes, la cual le vamos a llamar D. Esa distancia permanece constante, mira. Esa distancia también es la misma que la de acá. ¿Está bien? Cuando esto sucede, cuando hay 2 sectores que tienen el mismo ángulo en radianes, ya sabes, se llaman sectores concéntricos. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que la distancia, a simple vista, tú lo puedes ver a quién es igual a la distancia. ¿Eh? ¿A quién será igual la distancia? Dime una cosa, la distancia es el radio mayor menos el radio menor, ¿sí o no? Porque es todo esto menos esto. Y todo esto es el radio mayor, esta vez. O sea que la distancia del radio mayor menos el radio menor. ¿Sí o no? Primera fórmula. ¿Está bien? También puedo sacar la longitud menor. ¿A quién será igual la longitud menor? Acuérdate que la longitud, acá está, mira, la longitud es igual a quién? Al ángulo por el radio. Entonces, el ángulo sigue siendo tita radianes. Tita, ahí está, porque está dado en radianes, solo se pone el valor numérico del ángulo. ¿Está bien? Tita por el radio, tita por el radio. ¿Y a quién será igual la longitud mayor? La longitud mayor es el mismo ángulo tita, pero ahora el radio es diferente. El radio es R mayor. ¿Está bien? Entre estas dos van a dar origen a una nueva fórmula. Que el ángulo será igual a quién? A la longitud mayor menos la longitud menor. ¿Entre quién? Entre la distancia. Esta distancia, mira, que permanece constante. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos otra fórmula. Ahora, en el trapecio circular también existen fórmulas. Hay 3 fórmulas. Profesor, ¿cuál será la primera de ellas? Mira, hay 3 fórmulas. La primera fórmula para sacar el área del trapecio circular es igual a ¿quién? Al ángulo por la diferencia de radios al cuadrado. Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Esa es la primera fórmula. Segunda fórmula. Hay 3 fórmulas. El área del trapecio circular. ¿Está bien hasta ahí? Tita. ¿Está bien? El área del trapecio circular es igual ahí a tita. ¿Por quién? Por la diferencia de radios, ¿no? Radio mayor al cuadrado por radio menor al cuadrado sobre 2. La segunda fórmula del área del trapecio circular aquí será igual, bien, a la longitud mayor, ahí está, ¿no? Más la longitud menor, entre 2 multiplicado por quién? Por la distancia. ¿Está bien? Ahí está la segunda fórmula. Suma de longitudes, ¿está bien? Entre 2 por la distancia. Y hay otra tercera fórmula, ¿no? Hay otra tercera fórmula del área del trapecio circular. Aquí será igual, ¿no? Longitud mayor al cuadrado menos longitud menor al cuadrado. ¿Entre quién? Entre 2 tita. ¿Está bien? Longitud mayor al cuadrado, ¿no? Longitud mayor al cuadrado menos longitud menor al cuadrado entre 2 veces el lado. ¿Está bien? Acá tenemos algunas propiedades de los trapecios. ¿Qué pasa cuando existen trapecios con el mismo radio? Ojo acá.
trapecios con el mismo radio. Mira, el radio para ambos trapecios es igual, mira, desde el centro de la circunferencia, ya sabes, hacia la misma radio. ¿Qué pasa cuando los trapecios tienen el mismo radio? Ojo, diferentes ángulos, mira, alfa, tita. Ojo, diferentes longitudes, L1, L2. Ojo acá, diferentes áreas, área 1 y área 2. ¿Qué es lo que se va a cumplir cuando te encuentras ese tipo de trapecios que tienen el mismo radio? Se cumple que el área 1 sobre el área 2, el área 1 sobre el área 2, tiene que ser igual a la longitud 1 sobre la longitud 2. Longitud 1 sobre longitud 2. ¿Y tiene que ser igual a quién? A alfa sobre tita. Alfa sobre tita. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se va a cumplir cuando te encuentres con sectores que tienen el mismo radio. Vuelvo a repetir, solamente el radio. Longitud diferente, mira, longitud 1, longitud 2, área 1, área 2. Ángulos diferentes. Ojo, se cumple esto sin importar el sistema en que se encuentren los ángulos. O sea, puede estar en sistema sexagesimal o centesimal. ¿Está bien? Se cumple esto. El cociente de áreas es igual al cociente de longitudes y es igual al cociente de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con sectores concéntricos? ¿Qué pasa con sectores concéntricos? Ya sabes lo que es sectores concéntricos. ¿Qué eran sectores concéntricos? Cuando tienen el mismo centro. Perdón, el mismo, sí está bien, el mismo centro, ¿no? Para este sector pequeño, el mismo centro, mira, o el mismo ángulo, ¿no? Para este sector, el mismo ángulo. Para este sector, el mismo ángulo. Para este sector, el mismo ángulo. Y así sucesivamente. Por eso que te he puesto ahí puntos suspensivos. ¿Qué pasa cuando te encuentras con este tipo de sector? Cuando el radio se parte, pero en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si este radio es 20? 5, 5, 5, 5. ¿No? Cuando el radio solo se parte en partes iguales, las longitudes van a ir en progresión aritmética. O sea que la primera longitud es L, la segunda es 2L, la tercera es 3L, la cuarta es 4L, y así sucesivamente. Y si acá hubiera un nuevo sector, 5L, 6L, 6L. Eso solo pasa cuando el radio se parte o se divide en mismos radios, ¿no? En el mismo radio. Por acá un radio, otro radio, otro radio. El mismo radio, pero se parte en longitudes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa cuando tienes el mismo radio que se vuelve a partir en longitudes iguales, pero ahora el primer sector tiene una área A. El segundo sector va a ir en progresión aritmética y va a ser su área 3A. El tercer sector, su área va a ser 5A. El cuarto sector, su área va a ser 7A. Y así sucesivamente. El que sigue será 9A, 11A, 13A, 15A. Eso solo sucede cuando el radio se divide en partes iguales. Solo funciona, vuelvo a repetir, cuando el radio se parte en partes iguales. ¿Saben? Si el radio no será así, si acá hay un radio 2 y acá hay un radio 3, eso no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay que recordar algo. Hay que recordar algo. ¿Qué pasa si el radio es igual a la longitud? ¿No? Porque acá te ponen, mira, 2 ospitas, 2 ospitas, 2 ospitas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú sabes de que del centro hacia cualquier lado de la circunferencia es radio. Ese también es radio. Y si acá hay una ospita, quiere decir que esto es radio. Entonces, la longitud es igual al radio, ¿cierto? ¿Esto pasa cuándo? Cuando el ángulo es igual a un radiano. Se cumple, ¿no es cierto? Porque longitud es tita por r. Acuérdate que longitud es tita por r, ¿no? Y si tita vale 1, L es igual a r. ¿Estamos de acuerdo? Esta vez tita es igual a 1, un radiano, o sea que L es igual. ¿Estamos de acuerdo? Por acá hay dos aplicaciones. La 1. Dice, en un sector circular el perímetro es 6 veces su radio. El perímetro, tú sabes de que el símbolo del perímetro es 2P, ¿no es cierto? El perímetro es 6 veces su radio. ¿Está bien? Calcular la medida del ángulo central, o sea, lo que te piden es tita. Calcular la medida del ángulo central, lo que te piden. Usted sabe desde que del centro hacia cualquier lado de la circunferencia, radio. Desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia, radio. Ahora, si me dicen perímetro es la suma de los lados, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Cuánto es el perímetro de un triángulo? La suma de los 3 lados. De un rectángulo, la suma de los 4 lados. De un sector circular será la suma de los 3 lados. ¿Está bien? Ya tenemos un lado que vale R, otro lado que vale R, falta la longitud. Pero, tú sabes de que la longitud es tita por R. ¿Estamos de acuerdo o no? La longitud es tita por R. Entonces acá le ponemos tita por el radio. ¿Está bien? Ahora sí le tenemos el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro sería R. Ahí está, R más tita por R. Y este es igual a ¿cuánto? A 6R. Pero dan algo importante, ¿no? El perímetro es igual a 6 veces su radio. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuánto será el radio? ¿Cuánto será el ángulo? No, acá será R más R, 2R más tita por R es igual a 6R. Donde tita por R es igual a 6R menos 2R.
4R. Radio con radio se van y te queda que θ es igual a 4. ¿Está bien? Y acá tenemos otra aplicación. Mira, calcular el área. Ahora ya te piden el área de un sector circular si su radio es 5 centímetros. Acá está el radio. Tú sabes de que este centro hacia cualquier lado de la circunferencia es el radio, ¿no? Este es 5 centímetros. Y su ángulo es de 45 grados. ¿No? Ahí está. Ya sabes qué es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer es convertir el ángulo a radianes. ¿No es cierto? Para eso ya hemos visto sistema de medidas angulares S sobre 180 es igual a R sobre pi radianes, ¿sí o no? ¿Está bien? Es lo primero que hay que hacer. S, el ángulo es 45, ¿no? Esta vez 45 sobre 180. Este es igual a R sobre pi radianes. ¿Está bien? Podemos sacar de frente 45 a 1, 45 a 4. Pi radianes por 1 sigue siendo pi radianes sobre 4. Y este es igual a R. O sea que el ángulo 45 es lo mismo que pi cuartos radianes. ¿Está bien? Ahí está bien, pi cuartos radianes. Ahora sí, el área del sector circular. Porque lo que te piden es el área, ¿no? El área. Tres fórmulas. ¿Cuál nos conviene? ¿No? Tres fórmulas. Θ por el radio cuadrado, ¿no? L por R entre 2 y la longitud al cuadrado sobre 2θ. ¿Cuál nos conviene? Tenemos el ángulo que es pi cuartos y tenemos el radio. Nos conviene la primera, ¿sí o no? O sea, θ por el radio al cuadrado sobre 2. Ahora sí. Entonces yo diré que el área es θ por el radio al cuadrado sobre 2. Ahora sí, ¿cuánto será el área? Θ del ángulo tiene pi cuartos. Ojo, solo se pone el valor del ángulo, no el sistema, solo el valor del ángulo. Entonces sería pi cuartos, esta no. Por el radio al cuadrado, por el 5 al cuadrado sobre 2, ¿no? Y este es igual a el área. 5 al cuadrado, 25, me va a quedar 25 pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? 25 pi cuartos sobre 2. Y este es igual al área. Acá falta el 1 para extremos y medio, sería 25 pi, ¿no? 4 por 2, 8. Unidades, como estamos hablando de área, unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí nos quedamos.